Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Y ayer se llevó a cabo la audiencia de manera virtual con Carlos Ramón González, quien fuera uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de Gustavo Petro. Recuerden, estuvo en el departamento administrativo de la presidencia, mano derecha de Gustavo Petro, y la fiscalía le ha imputado 3 cargos por su presunta participación en todo este entramado de corrupción nauseabundo de la unidad de gestión del riesgo. Escuchemos el momento en que la fiscalía se pronuncia sobre el caso de Carlos Ramón González, que compareció de manera virtual. ¿Dónde estaba Carlos Ramón? ¿Dónde está? ¿Por qué no está presencialmente en las audiencias? Veamos el momento en que la Fiscalía eh, habla sobre el proceso en contra de él. Previamente ofrecido por usted, que no es otra cosa que la coima acordada. Con Calle Aguas, el 25 de septiembre de 2023, aproximadamente al mediodía, Olmedo de Jesús López Martínez se reunió en las instalaciones de la dirección de la UNGRD con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Vázquez, donde le indicó que en cumplimiento al ofrecimiento realizado por usted, señor Carlos Ramón, le entregaría 1.000 millones de pesos en efectivo, cifra que éste aceptó. Hasta aquí la tipicidad objetiva del relato de cohecho por dar u ofrecer. A continuación, los hechos jurídicamente relevantes del delito de peculado por apropiación agravado a favor de terceros, descrito en el artículo 397 de la norma sustancial en calidad de determinador. En Bogotá, Distrito Capital, el 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño, usted, Carlos Ramón González, le ordenó ilícitamente a López Martínez. Está hablando nada más y nada menos de cómo el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González, le habría pedido a quien fuera el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, entregar a los presidentes del Congreso, Iván Name, del Senado, y de Andrés Galle, de la Cámara de Representantes, contratos de la unidad por cerca de 60.000 millones de pesos para el primero y de 10.000 millones de pesos para el segundo. Lo anterior a cambio del apoyo de proyectos de ley del gobierno que cursaban en el Congreso de la República supuestamente. Y esto lo dice la Fiscalía General de la Nación. Pues vamos a ver la mala hora de Carlos Ramón González, evidentemente, pero Gustavo Petro guarda absoluto silencio frente a esta imputación en contra de Carlos Ramón González, que fue imputado. Y hasta el mes de junio se sabrá, pues en unos días, si irá o no a la cárcel, porque también está sobre la mesa la medida de aseguramiento en contra de él. Han dicho, por supuesto, sobre los delitos que le han imputado, que son calumnias sin fundamento en el momento en que se le preguntó cómo se declaraba. Hay delitos, entre otros, por lavado de activos del ente acusador en contra de Carlos Ramón González por los recursos que se entregaron. Y todo esto también involucra, por supuesto, a Sandra Liliana Ortiz, que transportó en 2 oportunidades, supuestamente, y lo que dice la Fiscalía, sumas equivalentes a 1.500 millones de pesos en efectivo para ser entregados a los congresistas. Increíble todo este escándalo tan grande que hay alrededor de Gustavo Petro, mientras Petro propone ir a las calles con todo el país. Pero vamos a otros hechos. La Policía Nacional se pronunció respecto del uso de un avión de la policía para transportar a unos influencers que están pagados por el gobierno de Gustavo Petro, que tienen contratos con el gobierno de Gustavo Petro para acompañarlo a Barranquilla. Increíble que en este país no haya aviones de la Policía Nacional para transportar a los heridos de la Policía Nacional, pero sí para transportar a los influencers que, utilizando las redes sociales, ayudan a esa maquinaria de desinformación del mismo gobierno. Escuchemos qué es lo que ha dicho la Policía Nacional respecto al uso del avión. El uso de una aeronave de la Policía Nacional, quiero informar que se trata de un convenio interadministrativo que se ha hecho con el Ministerio del Interior. Esto obedece a la policía, ha hecho 140 convenios interadministrativos. Este año tenemos 11 vigentes. Uno de ellos es con el Ministerio del Interior y que se firmó el pasado 21 de febrero
con una vigencia hasta el mes de diciembre del presente año, y el objeto de este convenio tiene que ver en atender los requerimientos básicos del titular de la cartera y los funcionarios y personal que él demande a través de o en cumplimiento de esas misionalidad del cargo. Y estos aportes que se dan son utilizados para el fortalecimiento en el ámbito logístico, administrativo y aeronáutico. Son las declaraciones que da sobre el supuesto convenio que existe entonces para poder tener el uso del avión. Y aquí está el video que grabaron los mismos influencers llegando a Barranquilla. Todos estos se sienten asesores de Gustavo Petro. Lo triste es que hay unos contratos muy importantes, muy cuantiosos, para personas que sin el mayor conocimiento están dando información a la ciudadanía, que les cree, por supuesto, muchos de ellos, sobre todo porque buscan impactar en las personas más jóvenes. La Contraloría General de la República le solicitó explicaciones formales sobre el uso de la aeronave a la Policía Nacional con el traslado de estos señores de creadores de contenido digital para el Cabildo Abierto que organizó Gustavo Petro, que no es un Cabildo Abierto, es un Cabildo Popular, que no es lo mismo que un Cabildo Abierto. El martes 20 de mayo en Barranquilla. El hecho se conoció a través de las fotografías que publicaron los mismos influencers, donde hay personajes como Moisés Nincodaza, que fue ex embajador de Petro en México. También está un sujeto que se hace llamar Wally, otro que es Celso Tete Crespo, que llegan a Barranquilla entonces para poder acompañar a Gustavo Petro en esa correría que hace y para, por supuesto, masificar el encuentro de Gustavo Petro, que recuerden ustedes, llegó Petro 5 horas tarde a esa reunión. Tenemos que hablar también de otros hechos, las declaraciones de Francia Márquez, donde se queja amargamente porque no la han dejado trabajar. Francia Márquez criticando su propia gestión y criticando a su propio gobierno. Escuchémosla. No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país. Yo empecé con unas funciones designadas por el presidente Gustavo Petro, unas funciones que implicaban la coordinación interinstitucional para el Pacífico colombiano, para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en el Pacífico colombiano, trabajo que he hecho con mucho esfuerzo. Las declaraciones de Francia Márquez quejándose porque no la dejan trabajar. Les parece mucho a lo que hace Gustavo Petro, ¿no? Todo el tiempo decir que no los dejan avanzar, que no los dejan trabajar, que se les imponen, que se les paran en el frente, que les ponen palo en la rueda, pero ¿y dónde están los resultados? Francia Márquez no fue capaz con el manejo del Ministerio de la Igualdad, que terminó en manos de Rosero, uno de sus grandes amigos, que lo maneja y con el que entendemos no hay una buena relación, por lo menos, que tampoco ha hecho mucho con el presupuesto que tiene asignado ese Ministerio de la Igualdad. Ministerio de la Igualdad que no se ha pronunciado frente a los más de 500 indígenas que están en el Parque Nacional en Bogotá, los indígenas en Berá. De ellos hay 150 niños que son menores de 1 año, viviendo en unas condiciones sencillamente absurdas. Y ahí no aparece el Ministerio de la Igualdad. Tampoco los líderes indígenas en el Congreso de la República dicen una sola palabra de esa situación inhumana que están viviendo los indígenas concentrados en el Parque Nacional de Bogotá, donde no pudo ser posible que se impidiera la instalación de los campamentos y cambuches porque iban con niños menores de edad a los que utilizan para impedir que la policía pueda accionar un movimiento de impedirles que se puedan asentar allí. De hecho, algunos de los líderes que manejan a este grupo de indígenas impiden que los niños vayan a las casas de educación que tiene dispuestas el distrito y de alimentación para ellos. Realmente una tragedia humanitaria y vuelvo y repito, miren,
Ni los del Pacto Histórico, ni los líderes indígenas en el Congreso se pronuncian, mucho menos Gustavo Petro, Francia Márquez, el ministro de la Igualdad, sobre esta situación de estos 500 personas de la comunidad Emberá en el Parque Nacional de Bogotá. Ya imaginarán ustedes cómo va a quedar el parque nuevamente después de esto. Y por último, esta declaración de los familiares de soldados que son secuestrados, asesinados en el marco de la paz total de Gustavo Petro. Aquí están. Dice, ¿no? Cayó en un campo minado. Y ya cuando nos dijeron, ¿no? Que su hijo estuvo en un accidente, pero que él estaba estable, que lo llevaban para Medellín. Y ya cuando nos llamaron, no, lamentablemente su hijo falleció. Nada, no hay apoyo de nada, porque de todas maneras, mire, los llevan allá como así, como carne de cañón, los matan y no, ahí están, allá Eso necesitamos es que se haga justicia, porque como será que todos los días soldaditos muertos y uno, mire, llevando uno todo, sufriendo por un ser querido. Sí tenía temor, pero nunca pensamos que nos tocara vivirlo. Vivíamos pues tan lejos en otro pero nunca pensamos vivirlo y es muy difícil pasar por lo que estamos pasando y no queremos que haya más niños huérfanos, más mamás llorando sus hijos, hermanos. Ya no queremos que haya más. No, la paz total no existe. No hay paz total. Lo dice la mamá de uno de los soldados. La paz total no existe. Con estas declaraciones damos por finalizada nuestra emisión de hoy, 22 de mayo del 2025, agradeciéndoles a todos ustedes, por favor, el apoyo para este programa que se esfuerza por llevarles a ustedes la verdad todos los días, el análisis, las entrevistas y, por supuesto, por llevarles la información de manera oportuna. Recuerden también darle like, no se vaya del canal sin antes darle like a esta emisión. Hay muy poquitos likes, es muy fácil, simplemente en la manito arriba, dele con el dedito o con el clic del mouse, dele like a esta emisión para que lleguemos a más personas. Gracias por su audiencia, gracias por su confianza, sobre todo por sus oraciones para la salud del doctor Fernando Londoño. Y mañana nos escuchamos y nos vemos desde las 6 en punto aquí en La Hora de la Verdad. Que Dios los bendiga. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. En La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos La Hora de la Verdad.